continuación, queremos invitar al podio al señor Jordi Palet, consultor de Interinet e investigador y difusor del proyecto de la Comunidad Europea SIX-Deploy, quien nos relatará acerca del estado de IP versión 6 en el mundo. Bueno, buenos días o buenas tardes prácticamente a todos. La verdad es que me han dejado el trabajo muy fácil porque se ha hablado un poco de casi todo lo que yo iba a comentar, ¿no? Se me pidió que hiciese una presentación explicando un poco cuál era la situación de IPv6 en el mundo. Y bueno, lógicamente, aunque estoy ubicado en Europa, concretamente en Madrid, España, la verdad es que llevo bastantes años, creo que este año he cumplido el 10º aniversario, de hecho, trabajando en IPv6. Empecé en el año 99. Al principio mi trabajo era más una motivación personal. Poco a poco fue siendo un punto importante en digamos, la visión de la empresa. Nosotros somos una pequeña consultoría en Internet en general, tanto en despliegue de servicios como desarrollo de aplicaciones, etcétera. Y bueno, realmente desde hace prácticamente 3 años más o menos está siendo uno de los aspectos más importantes de nuestro negocio, ¿no? Digo esto porque creo que es un indicador muy importante de hasta qué punto IPv6 es ya una realidad y no es más algo en lo que podamos pensar a medio o largo plazo. IPv6 ya está aquí y está aquí desde prácticamente, en algunos casos, como vamos a ver en las próximas diapositivas, en el año 2002, ¿no? Bueno, otra cuestión importante es también el proyecto SIX-Deploy. Vamos a ver también un poco para que entendáis de qué se trata en las próximas diapositivas. Bueno, pues continuando con mi presentación, lo primero que quiero... ha saltado 2 diapositivas. Está saltando de más. Lo primero que comentaros es cuáles han sido, a muy grosso modo, los pasos que hemos ido dando, no solamente desde Europa, sino un poco desde todo el mundo al respecto de IPv6, ¿no? Sí que es importante decir que desde el punto de vista de la estandarización, lo que es el protocolo básico, para ponerlo en igualdad de condiciones que IPv4, podríamos decir que IPv6 está listo desde el año 2002 aproximadamente. Y de hecho, como acabo de decir, desde el año 2002 ya se cuenta con despliegues masivos importantes. Por ejemplo, operadores del tipo de NTT. No sé si ellos ofrecen servicio aquí, concretamente en Chile, pero creo que tienen previsto ofrecer en toda Latinoamérica servicio comercial en los próximos meses prácticamente, ¿no? No sé si concretamente en Chile o si llegarán más tarde, pero está previsto. Entonces, en el año 2002, NTT empezó a dar servicios de IPv6. Y concretamente, una de las cosas que hizo es que los servicios de televisión sobre Internet, IPTV, les era más fácil ofrecerlo con IPv6 multicast que intentar hacerlo con IPv4 multicast. Eso refleja, en cierto modo, hasta qué punto el despliegue de IPv6, que parece muy complejo, en la hora de la verdad es en realidad más sencillo, más fiable e incluso a grandes rasgos se puede hacer con mayor celeridad. Bueno, quizás el primer hecho relevante, insisto de nuevo, en haciendo una visión muy genérica de aspectos muy relevantes, por lo menos desde el punto de vista de lo que yo personalmente he vivido en este tiempo de prácticamente 10-11 años, ¿no? En el año 99, el gobierno japonés tomó la determinación de incluir entre sus políticas de incentivación, incluso con reducción de impuestos, a aquellas entidades que hicieran la transición a IPv6. No es que tuviera mucho éxito, porque de hecho la economía japonesa siempre suele ser bastante avanzada en estos campos de nuevos desarrollos tecnológicos y ya de por sí tenía un empuje, digamos, inercial las propias empresas del sector, pero obviamente fue un punto importante que sí que repercutió en otras economías y, por ejemplo, concretamente en el 2001, a colación de esta decisión del gobierno japonés, la Comisión Europea tomó la decisión con objetivos puestos en el año 2005 y en el año 2010, diferentes niveles de objetivos, de que IPv6 era lo suficientemente estratégico e importante
como para que las empresas de la Comisión, de la Comunidad Económica Europea, lo tomaran en una prioridad muy alta. De hecho, ahí tenéis un enlace donde hay más información, no solamente de estos dos ejemplos que estoy poniendo, sino de muchos otros. Por ejemplo, también la determinación en el año 2003 del Departamento de Defensa norteamericano de que el despliegue de IPv6 tenía que hacerse a partir del año 2008, pero que cualquier adquisición de cualquier tipo de componente de hardware, software o servicios a partir del 1 de octubre del 2003 tenía que soportar IPv6, aunque no se activara en ese momento, pero no se admitía ninguna adquisición en servicios públicos sin soporte IPv6. Creo que son decisiones estratégicas muy importantes para marcar la evolución del despliegue de IPv6. Bueno, un hecho más relevante, como decía, es que en el año 2001 se constituyó lo que se llamó el IPv6 Task Force Europeo. La importancia del IPv6 Task Force Europeo, básicamente hay una frase de quien era entre comillas, porque no es exactamente el mismo cargo, pero es equivalente, el ministro de Sociedad de la Información de la Comisión Europea, Erkki Liikanen, quien era en ese momento. Como decía hace un momento, demostraba la importancia estratégica para Europa de involucrarse en el desarrollo de IPv6 y de ahí que finalizáramos en esos años lo que era la estandarización básica de IPv6. Decía hace un momento que efectivamente en el año 2002 podríamos considerar que ambos protocolos IPv4 y IPv6 estaban al mismo nivel. Sí es cierto, y lo ha dicho antes uno de los presentadores, que había algunos aspectos, por ejemplo, movilidad, que en el año 2007 todavía no estaba definitivamente terminado, pero tampoco estaba terminado con IPv4. Es decir, es importante recalcar eso para que no pensemos que IPv6 está por detrás de IPv4. Hoy en día podemos considerar que no es así y no lo es desde hace varios años. Bueno, una de las cuestiones importantes, como decía, de la creación del IPv6 Task Force Europeo es que se estableció lo que llamamos un roadmap, una hoja de ruta, acerca de cómo tenía que ser ese desarrollo de IPv6 en la Comisión Europea, y a consecuencia de esta hoja de ruta, por ejemplo, en el del año 2008 hubo otro llamado de la Comisión Europea explicando a las entidades tanto públicas como privadas de Europa que se tenía que desplegar IPv6 con una penetración del mínimo del 25% en todas las redes de Europa para el año 2010. Y ese objetivo prácticamente podríamos decir, lo vamos a ver luego con unos datos, que ha sido alcanzado de manera casi natural, sin necesidad de un esfuerzo importante ni de regulación que lo obligara, simplemente como recomendación. Otro aspecto importante de la creación del Task Force Europeo es que a imagen del Task Force Europeo se creó un Task Force en Norteamérica, se creó un Task Force de Asia-Pacífico y se crearon muchísimos Task Force a nivel nacional. Se creó también el Task Force de Latinoamérica y Caribe, y se crearon task force como el español, el francés, el británico y así sucesivamente. Digamos que son grupos de trabajo que han ayudado a dar a conocer más de cerca a la industria local las necesidades específicas, porque no es igual la industria que existe en España que, por ejemplo, en Alemania. Entonces hay pequeñas diferencias que lógicamente hay que dar a conocer a los diferentes actores de la industria y, por qué no, de los sectores públicos, educación, etc. Hay pequeñas diferencias que hay que tener en cuenta y que desde un Task Force exclusivamente europeo no necesariamente estamos tan cerca de cada industria específica. Bueno, otra cuestión importante es que la Comisión Europea invirtió, me está saltando diapositivas de 2 en 2, no entiendo por qué, así que las voy a saltar así, aunque sea más lento. Bueno, como resultado de esta hoja de ruta que liberamos en el año 2001, la Comisión Europea decidió invertir como parte de los proyectos de investigación y desarrollo que habitualmente tenemos en todos los campos de actividad, no solamente en telecomunicaciones. Podríamos hablar, por ejemplo, de campos de ingeniería espacial, podemos hablar de campos de agricultura, de medicina, etcétera, pero obviamente uno de los aspectos importantes es los campos de tecnologías de la información y las comunicaciones, y como tal se decidió destinar en los primeros 5 años aproximadamente, empezando en el año 2002, unos 180 millones de euros a la investigación de IPv6. Como consecuencia de ello se crearon una serie de proyectos. Estos proyectos funcionan por, digamos, concurso público, es decir, tú tienes una idea, te asocias con un mínimo de 3 entidades de 3 países diferentes de la Comisión Europea y pides una subvención para este proyecto. Normalmente estas subvenciones son al 50%, quiere decir que la industria privada
tiene que poner el otro 50% y la Comisión Europea pone, por supuesto, el 50% restante. Entonces, en estos proyectos hubo proyectos que se basaban simplemente en investigaciones básicas de IPv6, por ejemplo, en ayudar a terminar lo que decía antes de la estandarización básica, estandarización más avanzada, nuevos aspectos de IPv6, como podría ser, acabamos de comentar, movilidad con IPv6, proyectos pilotos de despliegue, podríamos hablar de actividades de clustering, es decir, actividades de poner en común los conocimientos adquiridos por diferentes proyectos para incrementar el potencial de los resultados. Por supuesto, actividades de divulgación, actividades de promoción, y siempre y en cualquier caso se trata de proyectos que nunca pueden dar como resultado directamente una actividad comercial. Como muchos son actividades precomerciales, por ejemplo, pilotos de despliegue. Nunca puede ser el despliegue en un ISP, pero es un piloto de despliegue dentro de una red de un ISP. Bueno, de nuevo tenéis un enlace donde podéis localizar luego información más concreta. Hay aproximadamente unos 50 proyectos diferentes que, como podéis comprender, suponen cubren muchos aspectos de la investigación, desarrollo e innovación en este campo, ¿no? Bueno, como decía, el último de los proyectos, o prácticamente uno de los últimos proyectos que la Comisión Europea está financiando, y en este caso está financiando al 100%, porque es una actividad ya no más de investigación. Desde hace ya 3 o 4 años consideramos que IPv6 en cualquier proyecto de cualquier campo de la actividad en Europa tiene que ser algo parte fundamental, es decir, no se financia ningún proyecto en Europa que, por ejemplo, trabaje en Internet si no soporta IPv6 al igual que IPv4. Es decir, el proyecto tiene que ser totalmente de doble pila, soportando los dos estándares, pero lo que sí que se está haciendo es dando la oportunidad a los que hemos participado o algunos de los que hemos participado en todos estos proyectos, de ese conocimiento que hemos adquirido y que ha sido financiado en parte con fondos públicos, devolver ese conocimiento a la sociedad, no solamente en Europa, sino de hecho estamos haciendo actividades por todo el mundo y por eso precisamente estoy yo aquí. Devolver ese conocimiento de alguna manera, reportarlo de nuevo a la sociedad para ayudar a que el despliegue de IPv6 y, por supuesto, el conocimiento que en Europa tenemos al respecto pueda divulgarse de una forma más ágil. Este proyecto prácticamente está acabando, termina de hecho ahora en agosto de este año, pero el 1 de septiembre empieza un nuevo proyecto que es la versión 2 del proyecto, porque el resultado del proyecto actual, Six Deploy, ha sido tan bueno de cara a la Comisión que han decidido de alguna manera extender el ámbito durante 2 años y medio más, ¿no? Para que os hagáis una idea, en este proyecto hemos elaborado material didáctico específico no solamente para lo que es los aspectos más básicos de IPv6, sino aspectos como despliegue de IPv6 en redes móviles, despliegue de IPv6 en redes DSL y así sucesivamente. Bueno, es simplemente un cuadro para que os hagáis una idea. Lo que es importante es entender que todos estos módulos están disponibles para que cualquiera pueda descargarlos en formato PDF, que es totalmente conocido, y pueda utilizarlos para su propia formación o para ayudar en la formación de otros grupos. Es decir, uno de los objetivos más importantes del proyecto es formar a posibles entrenadores de otros grupos para hacer más multiplicativo el efecto del proyecto. Es decir, no formar directamente a usuarios finales, sino formar a gente que pueda a su vez formar a otros expertos o personas interesadas o que por cualquier razón necesitan tener conocimientos de IPv6. Para que os hagáis una idea también, bueno, no se ve muy bien, se han desplazado los puntos, pero inicialmente habíamos acordado con la Comisión aproximadamente una docena de workshops, una docena de entrenamientos, y creo que hemos llegado a superar los 100 entrenamientos en 30 meses de duración del proyecto. Es decir, que hemos prácticamente recorrido, no sé, quizás un 20%, un 25% de los países del mundo, algunos de ellos varias veces, con este tipo de talleres de formación al respecto de IPv6, ¿no? Además, hemos desplegado también, uno de los participantes del proyecto es Cisco, y Cisco, digamos, de alguna manera cede al proyecto con un precio básicamente muy reducido, unos laboratorios que consisten en 6, 7, 8 routers, de forma que podemos desplegar una serie de laboratorios en todo el mundo, de tal manera que cuando hacemos estos cursos de formación, todos los alumnos van a acceder remotamente a su propio router.
Es decir, por ejemplo, a final de septiembre vamos a hacer un evento de inauguración del laboratorio de Colombia, en Bogotá. Entonces, allí van a estar prácticamente físicamente en la misma ciudad, pero en realidad el acceso a estos laboratorios se hace de manera virtual. Accedes con SSH a los routers, pero es como si lo tuvieras encima de tu mesa. Es una forma más de ayudar a las personas que se están formando a acceder a esos recursos. Dejando ya un poco de lado el proyecto, que era un poco para que vieseis la evolución que hemos tenido desde aspectos de investigación hasta aspectos de formación y lo que estamos haciendo, digamos, como coletazos finales de la gran inversión que hemos hecho en Europa al respecto de IPv6. En general podemos decir que hoy en día el soporte IPv6, tanto en sistemas operativos como en aplicaciones tipo servidores web, cualquier otro tipo de servicios básicos que podéis imaginar como DNS, email, etcétera, es completo. Hay muy pocos proveedores de sistemas operativos o de aplicaciones de este tipo que no tengan hoy en día soporte IPv6. Lo mismo con bases de datos y puntos suspensivos, quiere decir que prácticamente cualquier cosa que queráis localizar con soporte IPv6 está disponible. Esto lógicamente ha ido cambiando en los últimos años, pero el caso concreto de los sistemas operativos, en el año 2002-2003 todos los sistemas operativos tenían ya soporte IPv6, y no me refiero a sistemas operativos de ordenadores de desktop, sino también de dispositivos tipo smartphones, etc. Sí es cierto, igualmente, y se ha comentado también antes, en equipos, en routers, switches, equipos de core de las redes de los ISPs, ¿no? o de empresas, lógicamente. Sí es cierto que ha habido un despliegue mucho más lento en lo que es el CPE, es decir, el pequeño router que tiene el usuario final. Pero desde hace aproximadamente 2 años, esto ya es una situación difícilmente reconocible. Es decir, hay suficientes oportunidades en el mercado, y de ahí la competencia que se está produciendo, para que si necesitas adquirir 100.000 unidades de un CPE para desplegar a todos tus clientes IPv6, tengas esa opción. No es algo que te pueda detener en tu despliegue de IPv6 si eres un ISP. ¿Cuál es el nivel de despliegue de IPv6 en ISPs? Bueno, pues podríamos decir, he comentado antes que desde el año 2002 ya se empezaron a dar algunos casos, pero podríamos decir que hoy en día la gran mayoría de lo que podríamos llamar Tier 1s, los principales carriers, tienen soporte IPv6 con doble pila. Es decir, hay muy pocos casos, podríamos contarlos con una mano, de grandes carriers que no tengan soporte IPv6. Sí es cierto que cuando miramos a proveedores de nivel, digamos, nacional, esto es un poquito más difícil, aunque sí es cierto que muchas veces estos proveedores sí que tienen IPv6 en sus redes troncales, y lo que sigue faltando en muchos casos, con algunas excepciones contadas, es el soporte IPv6 doble pila en la última milla. Excepciones, podemos hablar, un ejemplo muy cercano en Francia, hay un proveedor que desde hace ya 3 o 4 años, con un mecanismo de transición del que se ha hablado antes, que es SIG-RD, está ofreciendo soporte IPv6 al usuario final. ¿Por qué este proveedor lo pudo hacer tan pronto? Tiene aproximadamente 4,5 millones, 5 millones de usuarios, es decir, que es un proveedor relativamente importante. Creo que es el segundo en volumen de usuarios en Francia. Lo pudieron hacer tan fácilmente porque ellos querían ofrecer no solamente acceso a banda ancha, sino servicios IPTV. Entonces, ellos decidieron reemplazar el CPE al usuario, y al reemplazarlo les costaba muy poco utilizar un CPE que tuviese Linux y que, por tanto, con muy pocas modificaciones pudiesen adaptar todas las aplicaciones y los servicios que querían proporcionar al usuario con soporte doble pila. Tan fácil como eso. Evidentemente, este proveedor ha ganado muchísimos clientes gracias a ello, y está creciendo muchísimo más, ¿no? De nuevo tenéis un enlace donde podéis buscar información más detallada de proveedores y servicios en otros lugares. Respecto a lo que serían proveedores de contenidos, porque muchas veces se ha dicho, ¿para qué quiero moverme a IPv6 si no tengo contenidos con IPv6? Bueno, yo nunca he creído que esto sea necesario. Es decir, IPv6 por sí mismo agrega valor, y si me da tiempo vamos a intentar hacer una pequeña demostración también relacionada con lo que se ha hablado mucho, que es la automatización en el hogar, la domótica. Pero en cualquier caso, ya hay casos desde hace 3 o 4 años, por ejemplo el caso de Google,
que está ofreciendo servicio IPv6 en todas sus aplicaciones. O sea, podemos hablar de soporte IPv6 no solamente en las páginas web, sino en Gmail, o podemos hablar de soporte IPv6 en YouTube, etcétera, etcétera. Si es cierto que lo está haciendo de una manera consensuada con los ISPs, es decir, en lugar de dar servicio en todos los clientes que se conectan a YouTube o a Google en general, lo que hace es acordar con los ISPs que haya determinado nivel de calidad en su conexión, en su peering con Google con IPv6. Si tú eres un proveedor y ofreces soporte IPv6, hablas con Google y activan IPv6 en tu peering, para asegurarse de que la calidad de servicio que ellos mantienen en su red se mantenga también en soporte IPv6. Hay pilotos, por ejemplo, en otros proveedores de contenidos como son Yahoo, Facebook, etc. Esto es algo que va cambiando día a día, es decir, que es una información que realmente hay que estar siguiendo, porque puede aparecer pilotos de cualquier otro proveedor de contenidos importante de un día para otro. Realmente no es algo descabellado, ¿no? Por ejemplo, ha habido varios proveedores que las 2-3 últimas semanas en Estados Unidos han anunciado también pilotos con grupos de usuarios seleccionados. Otras aplicaciones y servicios con soporte IPv6. Bueno, pues nosotros hemos ido recopilando esta información en una página que se llamamos ipv6-to-standard.org, y en esa página tecleáis televisión, radio, no sé, cualquier cosa que se os ocurra, IX, un intercambiador de tráfico, NAP, DNS, y os va a decir qué servicios relacionados con esa palabra de búsqueda ofrece soporte IPv6. Es decir, ya incluso he dicho radio porque es un ejemplo de radio en Internet que ofrece soporte IPv6, y así podría poner muchos otros ejemplos, ¿no? Creo que hay como 5.000 proveedores de servicios, aplicaciones, dispositivos con soporte IPv6 en esa base de datos. ¿Cuál es entonces el problema? Bueno, pues bajo mi punto de vista, el problema es sobre todo una percepción errónea de dos aspectos fundamentales de cara al despliegue de IPv6. Uno de ellos es que se cree que IPv6, desplegarlo, supone un coste muy elevado. Y esto es verdad si lo quieres hacer de la noche a la mañana. Pero lo normal es que cualquier despliegue en una red se haga de una forma ordenada y planificada. Y cuando haces esto, dependiendo del tamaño de tu red, en cuestión de 6 meses, 1 año, 2 años, te vas a encontrar que igual que has actualizado tu red para soportar mayor ancho de banda, esos dispositivos nuevos que has comprado, quizás ya no hace 1 año solamente, sino hace 4 o 5 años, ya tienen soporte IPv6. Y es una cuestión de activarlo. Si es cierto que el mayor coste del despliegue de IPv6 es precisamente el formar a los ingenieros, capacitar a los ingenieros que van a desplegar esa red y que van a dar soporte en esa red, mantenimiento de la red, soporte a los usuarios, etc. Aunque es bastante transparente, pero realmente es el factor más importante del coste del despliegue de IPv6. Por otro lado, el otro aspecto que es, bajo mi punto de vista, insisto, una percepción errónea, es que IPv6 no aporta valor de negocio. Bueno, yo diría que esto es casi lo contrario, pero como digo, es una percepción errónea. El hecho de tener un número casi ilimitado de direcciones implica que tienes capacidad para desplegar nuevos servicios y nuevas aplicaciones que de otro modo, con IPv4, no es que sea imposible desplegarlos, es que se hace muy difícil y muy costoso. Y valga la redundancia el ejemplo de la domótica. ¿Cuántos años llevamos hablando de domótica y cuántos despliegues de domótica reales tenemos? Un número mínimo. ¿Por qué? Porque desplegar domótica con IPv4 detrás de NAT, porque un hogar suele estar detrás de NAT, y no hablo solamente de un hogar, puedo hablar de un edificio inteligente de oficinas o una fábrica, es realmente muy difícil y muy costoso. Y al final ese costo no llega a compensar como para que se convierta en un valor añadido o en un negocio. Con IPv6 esto cambia radicalmente y realmente podemos hablar de un cambio de modelo de negocio que realmente requiere un cambio de chip para los que hacen las cuentas del negocio de la empresa, no solamente para los ingenieros. Y esto realmente es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta en los siguientes años. Tráfico IPv6. Bueno, pues aquí hay otra cuestión importante, y es que erróneamente cuando se mide o se intenta medir el tráfico IPv6 se piensa en el tráfico nativo, es decir, el tráfico que hay con doble pila. Y en los grandes carriers este tráfico, como mucho, está llegando al 3, 4, 5%.
Sin embargo, todos los mecanismos de transición, todos los mecanismos de encapsulado, de tunelizado de IPv6 en las redes actuales con IPv4 no se están teniendo en cuenta. Son muy difíciles de medir, eso es cierto. Nosotros hicimos un desarrollo hace ya unos años, que es 6Meter, con el cual capturábamos todo ese tipo de tráfico y podíamos hacer unas gráficas de cómo era ese tráfico en la red. Y la sorpresa que nos llevábamos, estos son datos del año 2007-2008, no sé si se ven muy bien, es que teníamos ya en cuestión de paquetes un 70% del tráfico con soporte IPv6. Eso sí, el 90 y tantos % no era nativo, era encapsulado en IPv4. Si medíamos bytes era menor, estábamos hablando del 40 y tantos % IPv6, pero había muchos paquetes pequeños con soporte IPv6. Y exactamente igual hay otra serie de datos, como por ejemplo qué mecanismos de transición se estaban utilizando. Como veis, el porcentaje más pequeño en color naranja en esta gráfica de aquí, a ver, lo apunto aquí, ese porcentaje más pequeño era el IPv6 nativo, es decir, lo más pequeño de toda la curva. ¿Ok? Y exactamente igual veíamos otra serie de parámetros. Del mismo modo, se están haciendo otras medidas de tráfico por diferentes entidades. Por ejemplo, esto es una gráfica realizada por RIPE, en la que han analizado cuál es el impacto de IPv6, es decir, cuántos accesos con IPv6 se están produciendo en sus propios servidores web. Y se ve a lo largo del tiempo cómo esto va creciendo. Sí que es un porcentaje muy pequeño, pero sin embargo el crecimiento es muy grande. ¿Ok? Podemos hacer muchas medidas de este tipo. También es verdad que dependiendo de los sistemas operativos no tiene preferencia IPv6, en otros sí. Luego, aunque tenga soporte IPv6 en ambos extremos, no siempre se está utilizando IPv6. Otro tipo de medidas, también... ¿no me ha saltado? No, ahí. Otro tipo de medidas que ha hecho RIPE es estudiando los diferentes países, no se ve muy bien la gráfica, pero por haceros una idea, este pico que tenemos aquí es un país muy pequeño de Europa, que es Eslovenia, y curiosamente es un país en el que las autoridades han implicado en el despliegue de IPv6. Y lo que RIPE ha llamado RIPENES es, digamos, una forma de ponerle estrellitas a los ISPs de cada país de Europa, diciendo qué tal es su soporte IPv6. Es decir, solamente tienes un prefijo IPv6 o resulta que tienes determinados servicios, o resulta que además estás demostrando que tienes usuarios. Y bueno, se va viendo cómo este crecimiento es constante. Y precisamente en países más pequeños o con implicación del gobierno, está teniendo un auge mucho más significativo, ¿no? Y creo que prácticamente es la última gráfica, la penúltima diapositiva casi. Es importante también ver cómo la demanda de prefijos IPv6 por parte de los ISPs europeos va creciendo muy rápidamente. Todo esto son indicadores que, si bien están centrados en Europa, cuando los comparamos a otras regiones del mundo, son muy parecidos. Quiero daros con ello la idea de que realmente sí que es cierto que podríamos considerar que Europa ha ido un poquito por delante, pero ahora mismo estamos en todas las regiones casi al mismo nivel. Quizás Latinoamérica y África están un poquito por detrás, pero no significativamente por detrás. Creo que este tipo de iniciativas, como las que se está lanzando hoy aquí, son importantes, lógicamente, para avanzar esos pasos que faltan, ¿no? ¿Qué faltaría por hacer? Bueno, pues bajo mi punto de vista, lo que tenemos que hacer realmente es avanzar más en el desarrollo de nuevos servicios y nuevas aplicaciones que se aprovechen mejor de IPv6. Porque con IPv6 podemos quedarnos en hacer lo mismo que hacemos con IPv4, pero también tenemos una nueva oportunidad para innovar en Internet, porque realmente desde hace muchos años en Internet podríamos decir que no se ha hecho gran innovación. La innovación ha sido toda a base de servicios basados en web y poco más. Ahora llegamos a un punto en que eso lo podemos cambiar. Servicios basados en web es muy fácil, porque aunque haya NAT detrás, no nos importa. Cuando queremos hacer aplicaciones de innovación peer-to-peer, en las que NAT nos molesta, en las que NAT es un coste, obviamente IPv6 nos da la solución o la vía para avanzar, ¿no? Un par de enlaces más para terminar. Tenemos varios libros publicados en PDF que podéis acceder a ellos. Tenemos también una página en la que publicamos prácticamente todos los días noticias al respecto de IPv6, es decir, que podéis un poco seguir cuál es la evolución del despliegue o de nuevos servicios, aplicaciones, dispositivos que se lanzan en el mundo.
En la web de SixDeploy también tenéis acceso a los laboratorios virtuales que antes os decía. Tenéis incluso un helpdesk donde podemos ayudaros a responder preguntas concretas. Incluso, por supuesto, se os puede responder en castellano. Y un poco ya como conclusiones, quisiera insistir en que hoy no hay excusas para el despliegue de IPv6. Obviamente lo ideal sería que ese despliegue lo hiciéramos de la mano de los ISPs, pero también es verdad que los mecanismos de transición que IPv6 dispone, algunos de ellos incluso automáticos, están facilitando, y eso se ve en las gráficas de tráfico que antes he enseñado, que se produzca ese salto de IPv6 en las redes actuales. He olvidado comentar antes un detalle muy importante. Los puntos de inflexión que vimos en el despliegue de IPv6 en el sentido de saltos abruptos de ancho de banda se produjeron con dos hechos significativos. El lanzamiento de Windows Vista, que tenía IPv6 activado por defecto, que si no me equivoco fue en noviembre del 2006, y aproximadamente 8 meses después, creo que fue en agosto del 2007, BitTorrent, que venía con IPv6 también. Esos dos pequeños, digamos, puntos de inflexión fueron muy significativos en el desarrollo de ese masivo uso de IPv6 encapsulado de IPv4. Y obviamente, si todos sabemos que hoy en día el 80% del tráfico en Internet es peer-to-peer, si solo el 30% de ese 80% puede ser IPv6, eso nos da una medida de cómo puede ir creciendo el tráfico, ¿no?, con IPv6. El despliegue automático, por tanto, está mucho más avanzado, pero de una forma imperceptible, porque, como decía, es difícil de medir y no lo están midiendo realmente los ISPs. Hay pocas utilidades que permitan hacer esa medida y realmente son complejas, porque realmente habría que capturar prácticamente todo el tráfico pasando por una red para hacer esa medida correctamente, ¿no? Ello está implicando que no estamos controlando el tráfico IPv6 en la red y, por tanto, no estamos controlando bien nuestras redes, lo cual también es un punto importante que tiene que pensar a los ISPs. Y por último, el insistir también que el despliegue de IPv6 es una nueva oportunidad de negocio, de innovación. Generamos nuevo tráfico, generamos nuevos servicios, nuevas aplicaciones, y es el pez que se muerde la cola, que eso va engordando, engordando, engordando. No quiere decir que el volumen de negocio en euros o en dólares o en pesos, la moneda que logramos indicar, va a ser exponencial, pero sí realmente va a ayudar a que el valor agregado de nuestras redes tenga un retorno importante, ¿no? Y bueno, eso es todo. Yo creo que con eso hemos dado una visión un poco de cuál es la situación. No sé si hay alguna pregunta. Si después de las preguntas hay 2 minutitos, hacemos una pequeña demostración. Sí. ¿Sí? Bueno, pues mientras salen las preguntas, voy a ver si ahora funciona. Antes lo probé y ha funcionado. Vale, parece que sí. Bueno, se trata de lo siguiente. Sabéis que la nueva versión de software del iPhone ya tiene soporte IPv6, ¿ok? Desde hace un mes y medio aproximadamente. Bueno, nosotros hemos hecho un campo bastante importante de nuestro trabajo, y de hecho tenemos clientes a los que ofrecemos este tipo de aplicaciones, sobre todo constructores de edificios de oficinas, más que viviendas. Pero yo tengo un prototipo, entre comillas, en mi propia casa, en la que tengo, voy a ponerlo en marcha, una serie de cámaras que funcionan con IPv6. Vamos a ver. Entonces yo me conecto exclusivamente con IPv6 a estas cámaras. De hecho, aquí abajo podéis ver la dirección IPv6 con la que me estoy conectando, en la esquina de abajo. Es una utilidad que se puede cargar en el Firefox. Entonces yo lo que puedo hacer, no es que se vea muy bien, pero más o menos para que os hagáis una idea, esta cámara de aquí
está apuntando, no se ve muy bien por la luz, pero esto es la televisión del salón de mi casa. Entonces yo puedo, por ejemplo, desde aquí encender el televisor, incluso cambiar de canal, podría incluso llegar a tener un streaming desde mi televisor. Vamos a ver si funciona correctamente. Como es una demo, pues bueno, ya sabemos que el efecto demo a veces... No sé qué tal se va a ver por la luz, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Ya está encendido el televisor. Si lo vemos bien, algo saldrá ahí, aunque no se vea bien por la luminosidad que tenemos, pero ahí debería de salir algo. Ahí está. Se acaba de ver el piloto del televisor y en cuestión de segundos veremos alguna imagen. Se ve mejor en mi pantalla que allí. No sé si es que al agrandar la imagen, pero bueno. Vamos a ver. Ahí está. Ya tenemos la imagen de la televisión en este momento, ¿no? Es decir, yo podría perfectamente cambiar de canal, subir el volumen, bajar el volumen, cualquier función parecida. Lo voy a apagar. El retardo es mínimo, pero es más el retardo de la propia imagen que un retardo de la acción. Otra cosa que podría hacer, por ejemplo, bueno, para que os hagáis una idea, estas cámaras están robotizadas. Entonces yo podría decir, en lugar de ver el televisor, para verlo mejor, pues quiero ver la puerta de entrada de mi casa. Entonces automáticamente digo, quiero ver la puerta de entrada, y ahí está el sofá, el salón, y bueno, ahí vemos la terraza del salón, y aquí sería la puerta de acceso a la casa, ¿ok? Podemos también, por ejemplo, vamos hacia atrás, y podemos ir a otra de las cámaras. A ver, podemos ir, por ejemplo, a esta cámara, que es la cámara que apunta a la salida hacia el patio, digamos, trasero de la casa, ¿no? Entonces, en este caso, puedo abrir la persiana. No se ve muy bien con la luz, pero bueno, lo vamos a ver rápidamente. Yo puedo abrir la persiana. Ya está abierta, lo que pasa que, bueno, el retardo de nuevo de vídeo, ahí se ve cómo se está abriendo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, lo que habitualmente ocurre es que mis perros, como oyen el ruido de la persiana, pues habitualmente se van a acercar ahí pensando que yo estoy dentro y que los voy a abrir para dar de comer o lo que sea, ¿no? Ahí hay mucha luz, no sé si se va a ver bien, pero bueno, creo que sí, que ya se les identifica allí. Entonces, pues bueno, probablemente salten hacia el cristal, intenten entrar. Voy a cerrar la persiana para evitar que rompan el cristal. Pero bueno, estos son ejemplos de domótica y que, bueno, antes se hablaba de prototipos de Hitachi, etcétera. Esto es algo que yo tengo funcionando en mi casa desde hace 3 o 4 años. El único cambio que he hecho es, hace 2 meses, una pequeña aplicación para poder hacerlo desde el iPhone, con lo cual, en lugar de tener una página web aquí y una imagen aquí al lado, con el iPhone incluso podría tener la cámara aquí, ¿no? Se trata de que lo veáis vosotros. Pero realmente el desarrollo de este tipo de aplicaciones con IPv6 es sumamente sencillo y es una cuestión, como os decía hace un momento, de que IPv6 nos abre la puerta a la innovación. Cosas que hasta ahora hemos dejado de lado con IPv4, cambia radicalmente la visión de negocio que podemos tener. Y este tipo de aplicaciones de las que el proveedor de Internet pueda decirnos, te voy a proporcionar un servicio de vigilancia de tu casa cuando estás fuera, incluso de si entra alguien, ver qué está pasando, abrir y cerrar luces, te has dejado la luz encendida, te has dejado la calefacción encendida. Evidentemente implica también que los usuarios van demandando un mayor ancho de banda para tener más calidad de esas imágenes, más cámaras que puedan ver simultáneamente, etcétera. Es decir, es un factor recurrente en el modelo de negocio, ¿no? Vamos a ver Internet en los próximos años, o sea que creo que tenemos que prestar mucha atención a ello. ¿Preguntas? Muchas gracias por esta alfabetización que nos han hecho hoy día en la mañana. Me quedan algunas dudas que quizás pueden ser una minucia, pero quiero llevarme bien claro el tema. ¿Qué es lo que pasa con este protocolo respecto de algunas cosas que existían en el IP versión 4, como por ejemplo máscara de subred o máscara de red, clasificación de direcciones por clase, y qué es lo que pasa con el concepto de los puertos para manejar diferentes servicios? Bueno, a ver, la clasificación de las direcciones por clases ya no existe desde hace años. Es decir,
Desde que hablamos de máscara subred y hablamos de un /X, un número decimal, hablamos de un /24, un /26, un /28, lo que sea. Es decir, que eso ha desaparecido en IPv4 y de hecho fue una de las soluciones para acometer el incremento de Internet que estaba teniendo lugar y que ya no podíamos permitir con IPv4, y obviamente ese mismo modelo se ha adoptado con IPv6. Es decir, en IPv6 trabajamos no con una máscara de red como la entendemos en IPv4, sino con CIDR, que es precisamente ese concepto de no tener clases, sino de hablar de cuántos bits utilizamos en nuestro prefijo de red. Es exactamente equivalente, no hay diferencia. La diferencia es que en IPv6, dado el tamaño de las direcciones, utilizamos direcciones con notación hexadecimal para que sea más corto escribirlas, pero por lo demás no hay ninguna diferencia técnica. De hecho, cuando te habitúas un poco a IPv6, que al principio parece más complicado, a la larga te resulta más sencillo. El tema de los puertos, igual que el tema de los protocolos, que muchas veces se confunde, es lo mismo en IPv4 que en IPv6. Cuando hemos desarrollado IPv6 en el IETF, que es el organismo que se encarga de la estandarización, hemos hecho que los dos protocolos, aunque son diferentes, las capas adicionales, como serían otros protocolos u otros servicios que podríamos de alguna manera asimilar a puertos, se mantengan igual. Es decir, yo veo igual una página web por el puerto 80 por defecto con IPv4 que con IPv6. Si quiero cambiar esa página web porque tengo un proxy al puerto 8080, lo cambio igual con IPv4 que con IPv6. Es decir, no hay ninguna diferencia en ese sentido entre los dos protocolos. De alguna manera, la gran diferencia entre IPv4 y IPv6 es lo que llamamos que son dos familias de direcciones diferentes, pero todos los protocolos en otras capas se ha diseñado IPv6 para que sea transparente, o por lo menos lo más transparente en la medida que sea posible. Una pregunta general. ¿Estas presentaciones las van a dejar disponibles en algún lugar? Sí, supongo que sí, ¿no? Sí. ¿Cuál? Hola, mira, durante toda la presentación se ha hablado respecto a quien recibe el beneficio del IPv6. En las investigaciones que ustedes han hecho, ¿cuál es el resultado o la experiencia que han tenido con quienes administran los números? Es decir, los DNS, por ejemplo, por la complejidad del número. Hay distintos de IPv4. No termino de entender muy bien la pregunta. Lo que quieres decir es... Por ejemplo, en el caso del NIC, por ejemplo, sí, que pasa IPv4 y IPv6. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han obtenido respecto a quienes administran los números como tal? Es decir, quien administra los números en esta región en concreto es LACNIC. Estoy de acuerdo, sí. ¿Correcto? Por ejemplo, en grandes corporaciones, vamos a poner un ejemplo como IBM o no sé, un mismo NIC, que tienen que administrar una gran cantidad de números. La complejidad que tiene el número IPv6 respecto a IPv4, en términos, por decirlo así, visual. ¿Cuál es la experiencia que tiene usted, que han recolectado ustedes respecto a los ISP que ya están funcionando en Europa con esta nueva versión del protocolo? De alguna manera lo que quieres decir es, ¿se incrementa la complejidad de la gestión de las direcciones? Exacto, sí. No, en absoluto. Realmente sí que en un orden de magnitud son muchísimo más grandes. Para que te hagas una idea, cuando un ISP aplica LACNIC para obtener un prefijo IPv6, por defecto va a recibir un /32. Un /32, no te preocupes, un /32 es todo el tamaño de la Internet actual con IPv4. Eso de pronto parece que es un tamaño enorme y muy difícil de gestionar. Pero sin embargo, dado que por lo general cada usuario va a recibir un /48, no es tanto el tamaño y además los mecanismos de asignación, por ejemplo, de los ISPs a los usuarios finales, que sería DHCP versión 6, incluyen protocolos que en este caso concreto se llama Prefix Delegation, que hacen más sencillo asignar direcciones IPv6, en realidad prefijos IPv6, que direcciones IPv4. Es decir, que incluso se llega a simplificar la gestión. De nuevo, insisto, en principio al ser hexadecimal parece que es más complejo, pero en realidad es mucho más sencillo. Es mucho más ortogonal. Y además ya no te ves en la obligación de fraccionar tus prefijos y ahora le tengo que asignar a este cliente un prefijo, mañana me pide más, le entrego otro prefijo, con lo cual tengo fraccionado mi
mi grupo, mi bloque IP, en muchos más bloques pequeños incrementa la complejidad de mi routing. No, aquí se ha hecho precisamente para que sea más jerárquico, más agregable. Hola, buenas tardes. La consulta que yo tengo, tal vez estoy en una visión todavía aún limitada respecto al protocolo. Lo que yo hasta el momento percibo en IPv6 es una ampliación del campo de direccionamiento y una reducción en la complejidad del enrutamiento de la red, para hacerlo más jerárquico y evitar la gran proliferación de prefijos. Sin embargo, todavía me queda la duda de cuál es el real aporte o el real crecimiento respecto de la capa de aplicación y digamos la situación final del usuario. Por ejemplo, que tú mostraste domótica, se ve súper bonito, se ve fantástico, pero la verdad es que eso también es una capa de aplicación, se puede hacer sobre IPv4. Sí. No es IPv6, eso es el resultado de un desarrollo que se facilita seguramente al tener un mayor despliegue de direcciones IP, le puedo dar mi dirección pública a cada uno de los instrumentos que están ahí instalados, pero no es parte del protocolo en sí. Entonces mi duda es, más allá de ampliar el rango de direccionamiento y de hacer más jerárquico y fácil el enrutamiento en red, ¿cuál es el next step, el aporte de IPv6 como para entusiasmar al usuario final? Si te fijas, en una de mis conclusiones hablaba precisamente de que lo más importante es que seamos capaces de explotar las ventajas de IPv6 con nuevas aplicaciones, con nuevos servicios. Y también he comentado que probablemente es perfectamente posible hacer lo mismo que hagamos con IPv6 que con IPv4. La diferencia es la complejidad y, por tanto, el coste económico de hacerlo. Es decir, el hecho de tener un número limitado de direcciones implica que no tengo que utilizar NAT. Y al no tener que utilizar NAT, puedo hacer una comunicación extremo a extremo siempre que quiera. Y al hacer una comunicación extremo a extremo, puedo incluso hacer una comunicación extremo a extremo con IPsec, es decir, segura extremo a extremo. Todo ese tipo de cosas en la cadena van haciendo que sea más atractivo, más fácil para desarrolladores de aplicaciones realmente aprovecharse de esas ventajas. Te pongo un ejemplo muy concreto. Skype. Los desarrolladores de Skype han dicho en más de una ocasión que el 80% del coste del desarrollo de Skype es por culpa de NAT. ¿Cuántas empresas de desarrolladores de software tienen la capacidad económica para invertir un 80% del coste de desarrollo de la aplicación en asegurarse de que funcione en cualquier red de cualquier parte del mundo? Y por tanto, eso implica que no son capaces de comercializar un producto más allá de la puerta del vecino. Entonces, esa es la gran ventaja de IPv6, el número ilimitado de direcciones o casi ilimitado. Realmente se han hecho estadísticas o se han hecho números y se cree que el agotamiento de IPv6 se produciría en 480 años. Yo creo que no va a ser así. Vamos a dejar de utilizar IP tal como lo conocemos ahora dentro de quizás 50 o 100 años, pero desde luego el hecho de tener direcciones prácticamente ilimitadas nos va a beneficiar en que no vamos a tener impedimentos para desarrollar cualquier cosa que se nos ocurra. Cuando hoy, si tú necesitas desarrollar una aplicación que necesite comunicación extremo a extremo, peer-to-peer, no es tan fácil. Es muy fácil en el laboratorio, es muy fácil entre la red tuya y la de tu vecino, pero no es fácil sacarla al mercado y que funcione siempre. Esa es la gran diferencia. Acá. Con respecto a los CPE, no sé si eso de ese paradigma que tú indicabas de que IP versión 6 no es tan caro para hacer un deploy. ¿Qué pasa con los actuales CPE que hoy día no soportan la doble pila? ¿Ya? CPE como incluso de proveedores importantes, como el que nos habló recién, en los cuales los buses son de 64 bits. Y las direcciones IP coinciden 32 de dirección origen, 32 de dirección destino, en las cuales en un ciclo de máquina se consigue el equipo, el CPE por software, consigue sacar esa información y enrutar rápido. Ahora, multiplicado por 4,
vamos a requerir 4 ciclos de reloj. Entonces, por lo tanto, la cantidad de performance del equipo va a decaer bastante. Eso significa que vamos a tener que cambiar la mayor cantidad de CPE. Y hay una relación directa entre los costos que están en el acceso versus los costos que están en la red, donde los costos del acceso hablan de un 70, un 80% versus un 20, un 30% de la red. Entonces, cuando uno mira alguna experiencia, no sé, medias caóticas de algunos proveedores en Europa, no recuerdo bien cuál es la empresa, creo que es Concas, en la cual partió de un modelo y ahora está desarrollando SLI. Entonces, cuando hace un abanico y empieza a probar diferentes opciones, finalmente cada uno tiene un costo y tiene un tiempo. Entonces, me gustaría que si tú me puedes explicar por qué los CPI no son caros, siendo que yo creo que es realmente el real costo de todo esto. Bueno, el caso de Comcast lo conozco bien porque estamos trabajando con ellos y desarrollando para ellos. Realmente no es que hayan cambiado de modelo, es que en su plan de pilotos había 3 o 4 modelos diferentes para probar antes de tomar una decisión final. Y eso es lo que están haciendo, por diferentes fases, probando diferentes mecanismos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, no es realmente cierto que IPv4 se procese en 2 o 3 o 4 ciclos de reloj por ser 64 bits el bus de las CPUs. Precisamente porque el bus de las CPUs muchas veces es de 32 o de 64 bits, los registros internos suelen ser del doble, suelen ser. Pero en cambio IPv4 tiene un inconveniente de que la cabecera es de longitud variable. Luego, en realidad es más complicado procesar una cabecera IPv4 que una cabecera IPv6. En IPv6, aunque las direcciones son de 128 bits, en realidad se comportan como 2 partes de 64 bits cada una. Y como la mayoría de los CPUs que hay en los CPEs tienen registros de 64 bits, se direcciona tanto la fuente como el destino, digamos, de un solo ciclo, por entendernos. No es tan sencillo como lo estoy contando, pero más o menos. Es decir, no disminuyen las prestaciones de los CPEs porque la mayoría de los CPEs, tanto el procesado de IPv4 como de IPv6, se hace por software. Y eso que implica además que dado que se hace por software y suele ser una versión de Linux, es fácilmente actualizable un CPE. Y de hecho hay muchos CPEs en el mercado, diría que el 80% de ellos, que tú puedes cargar el OpenWRT, el DDWRT, etc. Hay varias versiones de software libre, de nuevo software para esos CPEs. Lo que ocurre, o lo que está ocurriendo en la mayoría de los casos, es que yo creo que es más fácil para los ISPs reemplazar el CPE que formar al usuario o explicar al usuario o tener a personal del propio ISP a actualizar ese software. Porque además, reemplazando el CPE, por prácticamente el mismo coste, vas a tener un CPE que en lugar de soportar, por decir algo, DSL con un límite de 1 o de 2 megas, pongas un CPE que tenga 20 megas y que por tanto te vaya a dar más servicios en los próximos años. Es decir, es más asequible, más competitivo, más barato hacerlo de esta manera que intentar actualizar los CPEs. Para que te hagas una idea, la mayoría de los despliegues que se han hecho en el mundo no se han actualizado los CPEs, sino que se utilizan mecanismos de transición que con CPEs basados en IPv4, con mecanismos de transición automáticos, tiene soporte IPv6. Y un ejemplo es mi propia casa. Yo no tengo un CPE nuevo, sino que tengo un CPE que es un 3COM 812 del año 96 o 97, y que por supuesto no tiene soporte IPv6, y ahí has visto cómo estoy accediendo a cualquier dispositivo de mi casa exactamente con la misma velocidad y las mismas prestaciones que con IPv4. Creo que hay otra pregunta. ¿No? Listo. Bueno, yo de todos modos voy a estar aquí mañana. No sé si algunos de vosotros vais a acudir al workshop que vamos a hacer, es decir, que podemos continuar con cualquier pregunta mañana. Muchísimas gracias.